Bienvenidos, estáis a punto de ver la primera entrevista a un cardenal en este canal que apenas tiene un año de vida. Espero que sea la primera de muchas más entrevistas. ¿Cómo me habría gustado conocer al personaje antes de hacer su video perfil? Porque me hubiese permitido añadir algunos detalles de la persona. ¿Y qué habría añadido yo en su video perfil? Pues decir que es un hombre muy sencillo, es un hombre que transpira mucha paz, es una persona muy acogedora, es alegre, es espontáneo y sobre todo es muy conciso, es muy preciso en sus respuestas, lo vais a ver en la entrevista, no sobra ni una coma. Antes de comenzar la entrevista le expliqué al cardenal qué tipo de canal era este, le dije que era un canal, era un canal para dar a conocer a todos los cardenales que acudirán al próximo cónclave. Y cuando el cardenal me oía la explicación se reía. No le ha importado saber que Cónclave Informa aún es un canal modesto, no es un gran medio, no tenemos miles de suscriptores. Él me recibió y yo se lo agradecí, lógicamente. Y un último apunte que no sale en la entrevista: cuando acabamos, el cardenal celebró la misa y pude constatar lo buen predicador que es. Una homilía breve, bonita, profunda, motivadora, pero sobre todo es el clima que el cardenal crea como sacerdote a la hora de celebrar la misa, ¿no? Te metes casi sin pensarlo en un ambiente de fervor, en un ambiente de oración. Y algo que me llamó la atención es que después de la comunión dejó un espacio largo para la oración en silencio y nada más. Os dejo con esta entrevista al cardenal Kurt Koch. Sarebbe molto bello e bene di vedere Sería muy bonito ver que la fe permanece en la sangre del pueblo español. sangue Espero que del sea así, popolo spagnolo. Spero che è pero se così, ven muchas cosas del ma si pasado, vede molte una cose historia del grande. passato. Una grande storia. Cuando se visitan las catedrales, Quando las si visita le basílicas, las cattedrali, di iglesias, basilica, di parecen chiese, museos. è un Y a museo. veces me E mi pregunto, chiedo qualche volta ¿dónde están los dove fieles sono que i puedan rezar? fedeli che possono pregare, ma Pero spero espero que no che sea non una è una realidad realtà extendida y que en las chiara parroquias che nelle sea parrocchie è tanto. distinto. Nella prima classe ha avuto un En mi primera sacerdote casa conocí a molto un buono, sacerdote molto muy chiaro bueno, muy nella claro en su fede fe, y e ha pensé, pensato che esto cosa que hace este questo sacerdote sacerdote, fa, yo también quiero anche io hacerlo. voglio fare. E Sentí allora la con vocación con vocazione, con 7 años y 7 esta anni, vocación ha permanecido toda questa mi vida, vocazione è rimasto. Ma pero non no con era una una voz directa del voce cielo, diretta del sino que cielo, ma Dios habla sobre Dio todo a parla través de los hombres. spesso tra El uomini. testimonio de la E la fe de un testimonianza sacerdote, della de las fede di un personas, de sacerdote, los di uomini, creyentes, di es muy credenti, è importante para molto las importante vocaciones, per le vocazioni, también anche hoy. oggi. E per me soprattutto la spiritualità benedettina, perché la Para mí, centralità sobre todo, la della cerca espiritualidad di Dio benedictina. è ¿Por molto qué? importante. Porque la centralidad de Già la nella búsqueda de regola di Dios es San muy Benedetto è importante. detto, Ya è en la regla de San raccomandato Benito al se dice que el monastero candidato al monasterio deve debe ser una essere una persona que busca a persona che Dios, cerca Dio. y Anche también en nella la regola regla è se dice, detto ut in omnibus glorificetur Deus. In tutte le cose en todas dobbiamo las lodare cosas Dio. debemos E alabar a questa Dios. centralità Y esta di centralidad de Dio Dios nella en la vida vita personal del personale hombre, en la dell'uomo, vida de la nella vita Iglesia y della también Chiesa en e la anche della sociedad società me è parece per me muy molto importante. importante.
Posso soltanto sottolineare tutto ciò che Yo solo puedo subrayar todo lo que el cardenal de Ruanda dijo. Para mí es importante que el cónclave no es una cosa política, sino una oración. è una preghiera e soprattutto il Sobre todo, el protagonista principal de un cónclave es el soggetto Espíritu Santo principale y del debemos conclave è rezar lo por Spirito esto. Santo e dobbiamo pregare per questo. Está È claro que un chiaro che papa un tiene como papa primera tarea ha la ser fiel a la prima voluntad de Dios, compito porque debe di instruir a todo essere el pueblo fedele alla cristiano. volontà di Dio, perché Debe devo buscar la voluntad istruire de tutto il Dios y por popolo tanto, él cristiano debe di ser un cercare ejemplo la de volontà buscar la di voluntad Dio de Dios, e perciò devo essere un esempio di como cercare dijo, la por volontà ejemplo, al inicio de su di Dio, pontificado el come ha Papa detto Benedicto per XVI. esempio all'inizio del suo pontificato Papa Benedetto XVI, io non un No tengo un programma di programa de gobierno, governo, sino que mi ma voluntad es buscar la voluntad la de mia Dios, porque volontà Dios è es quien tiene di el primado en la cercare la Iglesia. volontà di Dio, perché Dio ha il primato nella Chiesa. In questo senso un En Papa este deve sentido, un essere papa un debe ser un hombre de fe y testé sobre todo fede también de los e valores soprattutto cristianos en el anche mundo, dei valori cristiani nel mondo, soprattutto in Europa, especialmente che en già Europa, que ha sono perdido molti muchas anni raíces cristiani cristianas de su della historia storia y no e augura non un ha buen un futuro buon a futuro Europa per si no Europa redescubre las raíces cristianas en el senza mundo. di rivedere le radici cristiane del mondo. Certamente. Sì, e penso una grande crisi della fede che abbiamo nella Chiesa di oggi e Sí, anche pienso que la una gran crisi crisis de della fe que tenemos en la catechesi, Iglesia de hoy perché es también una è crisis de la molto importante catequesis, per vivere la fede nelle società di porque es muy oggi, importante para dobbiamo vivir la fe sapere en la sociedad qual è de il hoy. contenuto Debemos della fede, saber cuál es el perché la contenido de la verità fe, della fede cristiana è così bella, è porque la così verdad de buona, la fe e cristiana se es tan le bella, giovani non es tan sanno buena. più Y che si los cos'è il jóvenes no saben cristianesimo, más che qué cos'è la es el fede cristiana, cristianismo, non qué posso es la fe crescere cristiana, nella no pueden fede e crecer en la dopo fe y lasciano luego la dejan alle atrás. spalle la fede Por e esto la per catequesis questo tiene una la primacía catechesi primordial ha en la un vida de la primato Iglesia, o primordiale debería nella tenerla. vita della Chiesa. Creo que es muy Preghiamo bene. importante que los fieles, que la Penso che è molto gente, importante tengan una che relación i personal fedeli, con la Dios. gente, Si no hanno un rezan, no rapporto, tienen una un relazione contacto personal personale con con Dios, Dio. no pueden Se conocer la non realidad pregano, divina, non hanno un contatto personale con Dio, porque non incluso possono entre conoscere hombres, si una persona habla la solamente realtà de divina, otra, pero e no perché habla con anche ella, tra uomini, se no la puede l'uomo conocer parla más. soltanto sull'altro Y e por non esto con es muy l'altro, non importante conosce también più l'altra en la persona. catequesis E per introducir questo è a los molto jóvenes en la importante anche oración. nella Chiesa, nella catechesi di La oración introdurre es la fe que i habla, giovani nella y sin preghiera. esta La no podemos preghiera è crecer en la fe de la hoy. fede che parla e senza questa non possiamo crescere nella fede. Sì, conosco qualche persona che hanno cambiato la Sí, fede conozco algunas protestante, la personas que fede han cambiado la cattolica, fe e protestante io por ho la fe chiesto a queste católica, persone y yo he perché, preguntado a estas e la personas risposta por era qué. sempre Y la l'Eucaristia, respuesta siempre ha sido perché la por la Eucaristía, celebrazione della porque no hemos morte vivido e en la fe della protestante la risurrezione di celebración de Cristo la che è muerte y veramente resurrección de presente Cristo, nella nostra que está vita. verdaderamente Non presente en abbiamo nuestra vida, vissuto y por esto nella queremos fede cambiar y protestante convertirnos e en per questo católicos. vogliamo cambiare e diventare
cattolico. Para E per nosotros, noi los i católicos, cattolici es è muy molto importante para la importante conversión. che La per la Eucaristía conversione tiene un papel l'Eucaristia ha un fundamental. ruolo molto Por eso importante, tenemos que perciò profundizar en la dobbiamo realidad eucarística, approfondire la realtà también en nuestra Iglesia. eucaristica anche nella nostra La Chiesa, Eucaristía es fuente che y culmen de la vida de la Iglesia, l'Eucaristia è fonte e como dice culmine la della Constitución sobre la vita della liturgia Chiesa, del come ha Concilio detto Vaticano II. la Costituzione sulla liturgia Sobre del todo Concilio Juan Pablo Vaticano II II, en su e encíclica soprattutto Ecclesia de nella sua Eucaristía, enciclica que Ecclesia di dice que la Eucaristia, Iglesia nace siempre de la Eucaristía. dice che la Chiesa nasce La sempre Iglesia no solamente dall'Eucaristia, celebra la la Eucaristía, Chiesa non sino que solo la fa Eucaristía celebra hace la Iglesia, l'Eucaristia, como ha ma dicho el gran teólogo l'Eucaristia francés fa la Henri de Lubac. Chiesa, come ha detto il grande teologo francese Henri de Lubac. Penso il problema fondamentale è come vediamo e leggiamo Pienso que il el Concilio problema Vaticano fundamental es II, cómo soprattutto i vemos, testi, non cómo soltanto i leemos el scritti. Concilio Vaticano E II, penso sobre todo che los Papa textos, Benedetto no XVI ha solamente el dato espíritu. via molto chiara che abbiamo due Y creo que ya el ermeneutiche Papa Benedicto legge XVI il dio Concilio una guía Vaticano muy II, clara, que tenemos soprattutto dos ermeneutica hermenéuticas della para leer el rottura, Concilio che Vaticano vuol II, dire sobre todo en la con il hermenéutica de la Concilio ruptura, abbiamo que una quiere nuova decir que con el Chiesa, concilio il che vuol tenemos una dire nueva anche una nuova Iglesia, fede. y esto quiere E Papa decir que tenemos Benedetto ha una nueva detto fe. no, questa è falsa. Ujú. Deve essere una El Papa ermeneutica per Benedicto dijo, no, che esto es falso. è la Debe ser continuità una della hermenéutica de tradizione reforma, con il que la continuidad de la rinnovamento tradición della con la fede e il renovación del contenuto contenido de della la fede. fe. E in questo senso Y en la este sentido, ermeneutica la della hermenéutica rottura de ha la provocato ruptura molti ha provocado problemi muchos problemas. che Que abbiamo si un'altra tenemos otra Chiesa iglesia dopo il tras el concilio, che concilio, non è que no es vero, è cierto. la stessa Es la misma iglesia, Chiesa, ma pero renovada a rinnovata través de la fe alla católica. fede Y en este cattolica. sentido In es muy questo senso è molto importante seguir importante di esta seguire hermenéutica de la Reforma. questa ermeneutica della riforma. Allora questo documento è soprattutto un documento di studio Sí. per approfondire la questione, perché per noi cattolici El documento es sobre todo il un primato documento de di estudio Roma para profundizar è en un la dono dello cuestión. Spirito Santo che ¿Por non qué? possiamo conservare soltanto per Porque noi, para ma nosotros, dobbiamo católicos, el primado del obispo de Roma es un don del Espíritu Santo que no podemos conservar solamente para nosotros, sino que debemos invitar a los otros a ver este don, esta realidad, y este es el fin de este documento. Está claro que algunos ven que tenemos necesidad de una cabeza, un primero, a todos los niveles de la Iglesia, al nivel local, regional y universal. Sobre todo, algunos ortodoxos lo ven así. Con los protestantes es muy distinta la situación. Pero el fin de este documento es profundizar en esta realidad, porque el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Ut Unum Sint, invitó a todas las iglesias a entrar en un diálogo sobre la praxis del primado del obispo de Roma, con el fin de que el primado del obispo de Roma no sea más un obstáculo, sino una oportunidad para encontrar la unidad. non è più un ostacolo, ma un'opportunità per ritrovare l'unità. Penso nel testo della Congregazione per la Dottrina della Pienso Fede que en el texto de la Congregación de la Doctrina de la Fe en el año 2000, Dominus Iesus,
se dice claramente qué es la Iglesia. Para el concepto católico de Iglesia es el episcopado y la Eucaristía. Estas dos realidades son constitutivas para el concepto de Iglesia y en este sentido, ya en el Concilio Vaticano II, ha dicho que las iglesias ortodoxas son iglesias porque tienen la Eucaristía, tienen los sacramentos y tienen el episcopado. Las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma tienen otro concepto de la Iglesia. Y pienso que para el diálogo ecuménico hoy es muy importante profundizar en esto. Por eso he hecho la propuesta de diálogo futuro con las comunidades eclesiales y para ello tenemos que profundizar en la cuestión de la Iglesia, la Eucaristía y el ministerio. Para ahondar y tratar de encontrar nuevas vías para la unidad. No es fácil. Ritrovare nuove vie per l'unità, ma non è facile. Non è, cioè, no. Soprattutto nel mondo ortodosso non è un problema, perché Maria è presente come nella Chiesa cattolica. Sobre todo en el mundo ortodoxo no hay problema porque María está presente como en la Iglesia católica. En las comunidades eclesiales de la Reforma es muy diferente. Pero tengo una experiencia particular durante la última conferencia que di como obispo de Basilea antes de irme a Roma, sobre la dimensión mariológica de la Iglesia. Los católicos allí presentes se preguntaron, ¿pero qué cuenta de María en la Iglesia? Sin embargo, los protestantes me dijeron, ahora, en este momento, ya entendemos qué es la Iglesia, porque María es el modelo de la Iglesia. Todo lo que la Sagrada Escritura dice de la Iglesia lo ha dicho antes de María, y de María la Iglesia puede aprender qué es la Iglesia. Y si vemos en la Sagrada Escritura, la veneración a María está presente. Y si queremos ser fieles a la Sagrada Escritura, no podemos olvidar a María, sino que debemos ver la realidad principal de la fe mariana, y esto es muy, muy importante. La fede anche nell'ecumenismo. Hoy tenemos que profundizar en la fe, también en el ecumenismo, que debe ser una realidad de la fe, porque el fin del ecumenismo es la fe apostólica, que cada nuevo miembro del cuerpo de Cristo recibe en el bautismo. El ecumenismo tiene que ser una cosa bautismal. La fe no es sobre todo una iglesia política eclesial, sino que debe ser el centro de la vida. Muchísimas gracias, Eminencia. Tante grazie, ti ringrazio. Grazie a lei.